Bueno, ahora vamos a hablar del consumo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el consumo se define como es la cantidad que gastan las economías domésticas a la hora de consumir en la economía, a la hora de gastar en la economía. Recordar que el Producto Interior Bruto se calcula por la vía del gasto, es una de las vías de cálculo, y uno de los conceptos que tenemos ahí es el consumo. Tenemos consumo, inversión y gasto público. Bueno, pues entonces definiremos una nueva variable, que es la variable gasto agregado, demanda agregada, consumo agregado. Bueno, cualquiera de los nombres sirve. Y sería el cálculo de, o la suma del consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Ya lo habíamos visto antes cuando decíamos que el Producto Interior Bruto era esta historia. Bueno, pues ahora lo vamos a redefinir y lo vamos a nombrar como gasto agregado. Y dentro de ese gasto agregado, la primera variable que vamos a utilizar o que vamos a desgajar, por decirlo de alguna manera, será el consumo. Ese consumo se basa en dos conceptos. La gente consume, o las economías domésticas consumen, en función de una cantidad que se llamará consumo autónomo, C sub 0. Podríamos decir que es la cantidad que se consume cuando no se tiene nada de renta. Y luego un concepto que es la C minúscula, o esta C, que sería un porcentaje de la renta disponible. De tal manera que las economías domésticas consumen en función de un consumo autónomo más un porcentaje de la renta disponible. Vale, el siguiente paso es decidir que esa renta disponible a qué es igual. Bueno, pues sabemos que la renta disponible es igual a toda la renta de la economía menos los impuestos directos y más las transferencias, más el dinero que las economías domésticas reciben del Estado sin contraprestación alguna. Bien, a este concepto de aquí también se le llama impuestos netos de transferencias. Bueno, pues nada, si impuestos netos de transferencias, si el enunciado dice impuestos netos de transferencias, sabemos que ya está restado el impuesto directo con la transferencia. Si no, pues nos darán el impuesto directo y la transferencia, que es lo estándar. Bien, reescribimos la función del gasto agregado y ahora tendremos que el gasto agregado será igual a esta cantinela, o sea, consumo autónomo, más la propensión marginal al consumo. Ese porcentaje recibe el nombre de propensión marginal al consumo por la renta menos los impuestos directos más las transferencias. Vale, más la inversión, más el gasto agregado, más las exportaciones, menos las importaciones. Bueno, de tal manera que todas las variables, excepto la de consumo, son variables, podríamos llamar, exógenas, es decir, son constantes que vienen dadas. En cambio, el consumo es esta funcioncilla que está aquí. Bueno, una economía se encuentra, bueno, si seguimos despejando, tendremos gasto agregado, será igual a C sub 0 más C por I, menos C por el impuesto directo, más C por las transferencias, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Bueno, lo único que hemos hecho ha sido multiplicar estas cosas para poder ver un concepto que sería una constante más algo que depende de la renta. Eso es importante porque nos va a servir para hacer una representación, la representación de la recta de 45 grados. Bien, aquí hay un detalle y es que el impuesto directo lo estoy considerando una constante, pero podría ser un porcentaje sobre la renta. Ahora mismo lo voy a suponer constante y después lo supondré como porcentaje de la renta para que veáis la diferencia. La diferencia es que la pendiente de la línea de gasto agregado va a disminuir, pero bueno, eso lo veremos después. Vale, entonces eso nos deja en que gasto agregado será igual. Voy a poner aquí delante todas las constantes y esta parte la voy a poner al final. Es decir, voy a poner C sub 0 menos C por los impuestos directos más C por las transferencias más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Y me queda poner la pendiente de la línea de gasto agregado, que sería C por I. Vale, ese C por I sería la pendiente de gasto agregado. Eso significa que arrancamos desde un punto por aquí, que sería la suma de toda esta cantidad, estaría aquí, y luego vamos creciendo a medida que la renta aumenta, de tal manera que aquí en este eje de coordenadas, una parte será la renta, será el eje X, y la otra el gasto agregado. De tal manera que a medida que aumenta la renta, el gasto agregado va aumentando. Bien. Y ya tenemos ahí pintada lo que sería la línea de gasto agregado. En una economía consideramos esto el gasto agregado y por otra parte consideramos la renta como lo que se produce en la economía.
de tal manera que llegaremos al equilibrio cuando lo que se fabrica en la economía sea igual a lo que se quiere comprar en esa economía, al gasto agregado. Es decir, estaremos en equilibrio cuando I sea igual a C sub 0 menos C por TD más DTR más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, C por I. Vale, esta es la renta, ¿vale? Lo que se produce en una economía, una vez más. Bueno, pues si nosotros representamos simplemente la renta en la economía, nos dará lo que conocemos como la línea de 45 grados, que sería esa línea que va por ahí, esta línea azul que viene por aquí. De tal manera que estos son 45 grados. ¿Por qué usamos esto? Porque a lo largo de toda esa línea, la renta y el gasto agregado coinciden, porque es la línea de 45 grados, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, bueno, la línea de 45 grados. Bueno, hay un punto que sería este, donde lo que se fabrica y lo que se quiere comprar coincide. Ese es lo que llamamos la renta de equilibrio. De tal manera que en esta economía que tengo aquí pintada, eso sería la renta de equilibrio, en la que lo que se fabrica y lo que se quiere comprar coincide. Bueno, ¿qué más? Pues, a ver, ¿qué más podemos decir de esto? Ah, sí. ¿Qué pasa con los puntos que están antes de la renta de equilibrio? Los puntos que están antes de la renta de equilibrio, por ejemplo, en este punto de aquí, se quiere gastar todo esto, pero solo se fabrica esto de aquí. Por lo tanto, tenemos exceso de demanda. Se quiere gastar más de lo que se está produciendo. Bueno, una economía en la que se gasta más, en la que se quiere gastar más de lo que se está produciendo, lo que provocará será aumentos en la renta hasta llegar a la renta de equilibrio, evidentemente. Las empresas van a fabricar todo aquello que se intentan comprar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con puntos por aquí? Por delante de la renta de equilibrio. Pues justo lo contrario, y es que se fabrica más de lo que se quiere comprar. Tendremos exceso de oferta de bienes. Exceso de oferta de bienes, exceso de demanda de bienes, equilibrio en el mercado de bienes. Con lo que podremos, a partir de aquí, pintaremos una curva que se llama la curva IS, pero la pintaremos después ahora no. Vale, ya tenemos lo que sería el concepto renta de equilibrio, exceso de demanda de bienes y exceso de oferta de bienes. Será muy importante después. Esta pregunta suele estar en algunos test de teoría, esta ya no, en algunos test, ya no es tan habitual como la anterior de Producto Interior Bruto nominal, deflactor y Producto Interior Bruto real, que esa siempre está, así que esa hay que tenerla clara porque siempre va a estar. Hemos hecho el modelo de impuesto directo constante. Vamos a hacer ahora el modelo en el que el impuesto directo es, digamos, proporcional, un porcentaje de la renta. Bueno, en ese caso el impuesto directo se convertirá en T por I. Es más, se puede hacer que el impuesto directo sea porcentaje más constante, pero bueno, eso ya sí que es muy poco habitual. El caso es que a partir de esta definición nos quedará que la renta disponible será igual a la renta menos el impuesto directo, que será T por I, más las transferencias, más TR. Bien, esa sería la renta disponible. Es muy importante porque la voy a usar ahora para definir el consumo o redefinir el consumo. Entonces el gasto agregado será igual a consumo, que sería el consumo autónomo más C por la renta disponible. Y la renta disponible estamos viendo que es esto que está aquí, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Vale, a partir de aquí, simplemente quitar este paréntesis como hice antes y tendremos gasto agregado será igual a C sub 0 más C por I menos CTI más CTR más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Vale, vamos a desplazar esto. Ahí. Bien, entonces, como antes, la constante delante y todo lo que tiene renta detrás. Tendremos gasto agregado, será igual a C sub 0 más CTR más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Y ahora tendremos más CI menos CTI. Vale. Y aquí tenemos que sacar factor común la I para tener lo que conocemos como la pendiente de la curva de gasto agregado.
De tal manera que el gasto agregado será igual a C sub 0 más CTR más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Y vamos a sacar factor común la C y la I. Lo que pasa es que normalmente la C se saca por delante y la I se saca por detrás para que en medio me quede 1 menos T. Y ahí tendríamos la nueva la nueva pendiente de la curva de gasto agregado. Con respecto a la anterior, pues la anterior tenía simplemente C por I y esta tiene C por 1 menos T por I. Este C es un porcentaje. Si es un porcentaje será un tipo 0,6, por ejemplo. Bueno, pues si lo trasladamos aquí, aquí tendremos 0,6, pero ahora estará multiplicado por 1 menos T. Suponiendo que el impuesto sea del 10%, estaríamos multiplicando 0,6 por 0,9, con lo que me estaría dando 0,54. Es decir, la pendiente con impuesto fijo es más grande que la pendiente con impuesto proporcional, lo que hace que esta línea se aplanaría, arrancaría desde el mismo sitio, bueno, un poco más arriba, pero se iría aplanando. Un poco más arriba porque aquí ya no lleva ninguna resta, en cambio esta sí lleva la resta de C por TD. Entonces, esta nueva arrancaría desde más arriba, pero iría más plana. En función de si esa llega por aquí, pues tendríamos que la renta sería más alta, perdón, si llega por aquí arriba tendríamos que la renta es más alta que antes o más baja que antes. Y aquí acabaría esta mini explicación.